Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada y antes de entrar al episodio que nos ocupa el día de hoy, que les aseguro es una muy buena plática en la que participa mi buen amigo Russo, quiero hacerles una pequeña invitación. Los invitamos a celebrar México a través de sus creadores. En estas fiestas patrias, revisa la tradición artesanal disponible en Kichink. Eso es lo padre, no les vamos a vender cualquier cosa, vamos a vender tradición artesanal que está ya en kichink.com y compren ahí los productos hechos en este país que es México. Para unos será un gesto de orgullo nacional, para otros una promoción de una economía que nos beneficia a todos. Recuerde que comprarle a quien fabrica es siempre mejor que ir a las enormes tiendas, y por eso los invitamos a celebrar a estos artesanos, nuestros artesanos, y a las tiendas que promueven su creatividad como ningún otro mexicano. Descubran a nuestro México lindo y creativo en kichink.com. Ahora sí, empezamos. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a entrar a un episodio muy particular de estreno porque vamos a hablar de una película que no se estrena, no es nueva, pero que está regresando a las pantallas de cine. Una película que está cumpliendo, si mal no recuerdo, 40 años. Gracias por la seña, mi estimado Russo, que es mi invitado de esta tarde. Te agradezco enormemente que hayas aceptado hablar de una película de la que no te había dado, o sea, que no lo habíamos concertado con el suficiente tiempo, que te la solté así como buscapiés, vamos a hablar de Taxi Driver, pero que sé que te gusta. Entonces, mil gracias por haber aceptado y bienvenido a Cine Garage una vez más. Gracias y saludo a todo el público de Cine Garage. Pues con Taxi Driver empieza la celebración de 40 años de un periodo del cine que se mantiene en la vida de cualquier entusiasta del séptimo arte, igual que el grunge quedará por siempre y el punk y el jazz, que son estos géneros que descubres entre los 14 y los 17. Ajá. Y que se convierten, si es que no tienes tíos, primos, hermanos mayores, amigas que te guíen en la cultura o contracultura, y estos personajes, figuras y piezas que son tan pegajosos como el personaje de Robert De Niro, sus frases, los encuadres de Scorsese. Creo que son estas películas, Los Hermanos Mayores, que están cumpliendo 40 años. Uh-huh. Y que, insisto, si no me equivoco, con Taxi Driver empieza esa época de Scorsese, de Palma, pues el mismo Lucas. Lucas. Y son estos experimentos independientes hermosos que nos cuentan historias maravillosas, insisto, atemporales, y siempre esperando al siguiente adolescente frustrado o adulto perdido en la ciudad. Al adulto perdido en la ciudad. A veces me da miedo hacer estos programas, Russo, porque como bien dices, el 76 en el cine de Estados Unidos pues es un año muy particular, es un final de década muy interesante y un principio de la de los 80 también muy importante. Y hace no mucho hice un programa con el buen Sergio Huidobro, al cual le mando un saludo, otro muy buen crítico de cine, sobre películas que estaban cumpliendo 50 años, es decir, de 1966. Y viendo hacia atrás y viendo las películas que se estrenaron en el 76, me da mucho miedo porque veo lo que estamos viendo en el 2016 y no sé si en 40 años alguien va a decir, ¿te acuerdas aquella vez que Batman contra Superman nos marcó de manera tan determinante? Ahí empezó una gran época del cine, como lo quieras llamar, o ahí terminó. No estoy viendo el mismo peso con las películas comerciales del 2016, porque creo que hay que tener el espectro abierto y no meternos nada más a las famosas películas de arte, sino ver qué estamos viendo en la cartelera comercial. Tendremos tal vez en 40 años la época de Roca. Ya tuvimos la época dorada del cine, sí. Ya tenemos una época oscura. Esta será la época de La Roca por el actor y por el atasque de franquicias que la historia juzgará sin soltar una crítica
feroz, que ya existen quienes lo han hecho mucho mejor, entre ellos Alejandro González Iñárritu y sus declaraciones sobre el cine de superhéroes. Y es que 40 años después es probablemente para cualquier persona decir que Scorsese es uno de los mejores directores, pues sí, es como decir hoy en día eso de Led Zeppelin. Sí. Pero cuando tienes el tiempo de visitar a estos amigos que cumplen 40 años, que salieron en el 76 y que a todos nos tocó conocerlos en diferentes épocas de nuestras vidas, recuerdas que pues, Scorsese no nació siendo realeza hollywoodense No. o del cine, sino que es un tipo que en una época supo aprovechar y contar las historias a su alrededor, juntarse con las personas adecuadas. Es un grupo de amigos, amigos enemigos, unos tipos muy llevados en los que estaba Brian De Palma, estaba Scorsese, estaba el que escribió el guión de esta película que es Paul Schrader. Paul Schrader. El guión es de él. Estaba Spielberg. Spielberg y Lucas, pues en Y George Lucas estaba ahí, o sea, en un tercer plano, porque mientras sus amigos estaban contando estas historias independientes, violentas, en el caso de Coppola, pues estaba cocinando una historia shakespeariana, Hamlet, pero con la mafia italiana, Ajá. mientras pues el nerd de barba estaba pensando en hacer una oda galáctica, que al final, si tenemos la misma óptica y medimos con la misma regla a Taxi Driver y a Star Wars, los dos son cosas independientes de una época bien bonita del cine, que a la fecha sigue trascendiendo por la simpleza, aunque pues se enfrenta a una pared tecnológica que ayer que la volví a ver para platicar contigo de esta película, pensaba que pues es uno de estos personajes que la tecnología va a acabar con ellos, sin juzgar que los taxis o no deban seguir, o si Uber o las aplicaciones de servicio de auto hasta donde estás, todo a través del digital, son la única respuesta. Sería imposible contar esa historia, pero lo que permanece es el escenario. Sí. La locura y la soledad en una ciudad tan decadente, en uno de los veranos más calurosos, como lo fue, leí ayer, el de Nueva York, durante una huelga de basura, entonces las calles estaban llenas de suciedad. como si Scorsese hubiera, como hoy en día sucede con las películas de superhéroes, en las que vacían 5 avenidas para hacer las tomas de la destrucción parcial de la ciudad. En ese entonces, sin haberlo planeado, sin haberlo hablado con el gobierno, que si somos justos y con la realidad de Travis, pues no había gobierno, no había sistema, los policías no podías confiar, nadie iba a solucionar nada. Era el escenario perfecto y algo con lo que cualquiera de nosotros se puede identificar, ¿no? Ese sentimiento de, ¿soy yo o todo esto está demasiado podrido? Sí, sí, sí. ¿No? Y más cuando pues, es un personaje que no es un héroe, a pesar de haber estado en una guerra como el personaje de De Niro en Vietnam. Él fue honorablemente expulsado. Es su chiste cuando le preguntan en los taxis. Y creo que esa empatía nunca se va a perder, sobre todo en las ciudades. Así como hay películas que solamente se entiende si eres una persona que creció con una vida campirana y tiene todavía su familia en ranchos y te puedes identificar. Hay películas como Vaquero de Medianoche, como Taxi Driver, como American Gigolo, que son para los que por una u otra razón, en este caso ser taxista, convivimos con una parte de la ciudad con la que la mayoría está negado, pero es un espejo invertido de nosotros. Los malos no vinieron de Marte, los malos vienen de la sociedad. Claro. Por políticos chulos, proxenetas, prostitutas, vendedores de cocaína, asesinos a sueldo, pues todos vienen de acá. Incluso los soldados y los policías, que es un poco yo creo que el cierre de la reflexión que Scorsese hace, así como la estás diciendo. Era el escenario perfecto para contar lo que Scorsese quería contar, que sí, es la historia del taxista. Yo no sé si en algún momento los taxistas dejen de existir así como están existiendo, así como los conocemos ahora. Yo creo que va a haber un camino alterno, pero pues esta historia con taxista y sin taxista creo que sigue siendo pertinente. Por una razón, creo que lo que en realidad estaba contando Scorsese era el enorme desencanto y el gran desengaño que tenía toda la comunidad, toda la sociedad de Estados Unidos, aquí encapsulada en una muy sucia y decadente ciudad de Nueva York, después del enorme engaño que había sido la guerra de Vietnam. No es gratuito que este taxista, que es como lo que está pasando ahora con los soldados que regresan del desierto,
Este taxista lo único que sabe hacer, lo único para lo que entrenaron es para matar, y resulta que está ahí encerrado, encapsulado en una ciudad donde se está evidenciando enfrente de él todo lo que no le gusta de su propio país, siendo que él fue a pelear por los ideales de otro país. No es un patriota, pero sí es un desencantado. Y a la hora de estar metido en esta pequeña cápsula, dentro de la gran cápsula que es Nueva York, el permiso que se da a Scorsese es decir, vamos a hablar de todo lo mal y todas las mentiras que nos han dado políticos, empresarios, ejecutivos en este país, para tener las cosas como están, a pesar de que todo mundo estamos haciendo nuestro trabajo. No sé si me estoy explicando. La guerra de Vietnam había acabado un año antes de que la película se estrenara. Y hablar de un Estados Unidos en donde los soldados no son los héroes, sino son los antihéroes, y en donde las calles efectivamente no están limpias, sino que están más sucias, era como poner, ¿no?, en una mesa de luz todo este desencanto y todas estas mentiras que nos habían dicho de somos el gran país del mundo, los grandes salvadores, cuando ni siquiera podían lidiar con ellos mismos. Creo que es como la gran reflexión que tiene Taxi Driver. Además, por supuesto, como lo dices, y ahí comparto 100% tu opinión, además de decir que el mal no viene de afuera, el mal ha estado siempre dentro de nosotros, que es algo que solamente, y también muy ligado a la guerra de Vietnam, se había contado en películas como Apocalipsis, que creo que si hay que hacer, para variar los programas dobles que se me ocurren en cada programa, un gran programa doble sería ver primero Apocalipsis de Coppola y luego ver Taxi Driver, para entender un poco, ¿no?, la enorme dimensión que tenía desde la distancia la guerra de Vietnam, lo pobre que fue en realidad el papel de Estados Unidos y las enormes consecuencias que tiene a la fecha en su sociedad. No, yo creo que incluso nacido el 4 de julio de Oliver Stone le debe mucho a lo que Taxi Driver contó y con los personajes con los que los contó, porque la reflexión acaba siendo la misma. El mal está adentro, un héroe de guerra que no sabe hacer nada más que para lo que lo entrenaron, regresa al país al que defendió y el país no le puede responder. Por eso te decía que incluso sin taxistas la película puede funcionar así. Nacido el 4 de julio está contando casi la misma historia. No acaba como acaba Taxi Driver, por supuesto, pero está contando el mismo desencanto y el mismo rencor de Estados Unidos hacia Estados Unidos. Entonces, comparto tu opinión, por supuesto. Es un viaje bien interesante. Si alguien no ha visto Taxi Driver y está escuchando este episodio porque nos tiene mucha confianza para hacer su compañía en los minutos que duran las producciones de Puentes. O porque está Russo, que es como el nuevo rockstar de Cine Garage. Ya, pero es por odio. Ya tienes a tus seguidores. Tengo una campaña. Saludos a mis seguidores. Si ustedes no han visto Taxi Driver, debe ser difícil y me atrevo a decir hasta un poco sorprendente que el tipo que viste en el último póster de El Abuelito, ¿cómo le pusieron a Dirty Grandpa? ¿El abuelo mañoso? El abuelo mañoso, mi abuelo es un peligro. Mi abuelo es un peligro. Una cosa así. Que ese actor, que al parecer desde hace 15 años renunció a tener un papel significativo, y no es algo malo, pues cada quien decide cómo se jubila y uno no puede juzgar el trabajo y mucho menos de una persona como Robert De Niro. Aunque ahora la va a hacer de entrenador de box, ¿eh? Todo lo que quiera hacer otra vez, con armas, guantes, o siendo un psicópata, es bienvenido por los que lo apreciamos por esa época, pero acá estamos platicando de un Hollywood donde Robert De Niro tenía 28 años, donde Jodie Foster tenía 12 años, donde Harvey Keitel creo que había salido en 3 películas. Vi ayer una entrevista en el Today Show, que es como el Hoy, pero bien hecho en Estados Unidos, de la reunión del elenco de Taxi Driver, y se burlaba Jodie Foster porque decía, yo era la que más películas tenía, más que Scorsese. Más que Scorsese. Se había salido y para mí, y todos estaban muy preocupados por exponer a una niña ese nivel de violencia, pero ella lo veía como su trabajo y como hacer una película de horror, pero en vez de monstruos, estos personajes, que el personaje, que la actuación de De Niro, pues destacó desde entonces, ¿no? Llamó la atención entre los rumores de Hollywood, de escritores y directores, que era un tipo que grababa a personajes que habían ido a Vietnam, que se iba a conducir taxis en sus tiempos disponibles para poder entrar en papel y para entender esta decadencia de la cual se va cada vez más afanando en un viaje
en el que parece o que se está volviendo loco, pero una parte de todos los que vivimos en lugares como la Ciudad de México, Nueva York, nunca he estado en Europa o Asia. No, pero Londres tiene la misma dosis. Madrid tiene sus escenarios. Todos los que han convivido con esos taxis de madrugada de las 3 después de una noche de copas, puedes entender que tal vez no es locura, sino un gesto surrealista, ¿no? No me sé de memoria y no lo voy a tratar de citar, pero el manifiesto surrealista de André Breton decía algo así como el gesto surrealista máximo era salir con una pistola y matar gente tapándote los ojos porque todo es decadencia. Y lo que propone Travis, insisto, sí es a través de sus diarios y su cara y su palidez y lo que come y cómo convive con el mundo, te está contando una historia de alguien que se está quedando muy solo y por lo tanto está decayendo. Pero también de alguien que está enfrentándose a la realidad sin cinismo, ¿no? Y sin estar un peldaño arriba, pues él es una basura de persona, vive totalmente desalineado, al parecer no tiene contacto con ningún pariente, no sabe ni siquiera cómo convivir con la mujer que le gusta a pesar de que tiene el arrojo de invitarla a salir, pero no puede con eso porque la realidad es tan abrumadora que, como sucede en los cómics, genera a los superhéroes. En el caso de Scorsese y lo crudo del 76, retratado en esta película, es los superhéroes no van a tener que usar capas, simplemente van a ser personas que, igual que Batman, llega un día que se piran y terminan tratando de ir de cacería, ¿no? En este gesto que creo que es lo que más se recuerda, pero diría es lo más adolescente de la película, no lo más sabroso de las casi 2 horas. Esa sería la historia de Taxi Driver, Russo, la historia de un personaje solitario que en algún momento o de lucidez o de quiebre decide enderezar lo primero que tiene enfrente, ¿no? Que es la gente con la que se ha relacionado en las últimas 3 semanas, 4 semanas, enderezar todo y tratar de limpiarlo, aunque limpiarlo signifique bañar las paredes en sangre. Esa sería la historia, o como leí por ahí, bueno, no lo oí, que era la historia de un taxista que por amor había asesinado a media cuadra en Nueva York. Alguien lo dijo por ahí. No voy a dar nombres. No, pero... no sé si es por amor. Tendríamos que revisar cuánto ama a la persona que dijo eso a las personas que ama Sí. y cómo lo define. Pero creo que es una reacción de la soledad, ¿no? La soledad puede llevar a, como le dicen los gringos, y en la portada trasera de mi Blu-ray dice alienation, que es lo que le sucede al personaje de Travis. Sales de ti. Exactamente, ¿no? Porque no te encuentras, eres incapaz de salir con una mujer porque no sabes a qué película llevar, pero también todos los cines de la mayoría de las avenidas en Nueva York están llenos de pornografía, entonces ¿cómo convives con eso? Estás, por culpa de tu aspiración a tener el amor de esta mujer, convives con una campaña de un político, pero al mismo tiempo ves toda la crueldad en las calles y te das cuenta cómo él no está aportando nada de eso, ¿no? Sin ponerlo como un político malo, que sería el lugar común, lo pone como, más bien Travis está cansado y frustrado de que estos personajes estén con discursos no solucionando lo que él apenas alcanza a ver en el taxi, ¿no? Claro. Porque ve a prostitución en la calle, ve gente drogándose, cuenta que a veces le toca limpiar semen o sangre del asiento trasero, pero en el momento en el que decide no aguantar más, esta increíble escena en el que está viendo la televisión apuntándole como todos deberíamos de hacer alguna vez por terapia, tener un arma y ver la televisión. Aunque sea pistola de agua, pero con eso le echan a perder. Amenazándola. Sí. Y esta increíble escena, una de mis favoritas, que deja ir la televisión para que se estrelle, es cuando se rompe y entonces yo no diría necesariamente que es amor, yo diría es como Neil Young en sus canciones, de si ya voy a explotar, pues por lo menos que mi fuego ilumine el camino de algo o de alguien. Si es asesinar a este candidato para esta venganza que describías de Vietnam y el desencanto estadounidense, o si es para liberar a una niña atrapada en la prostitución, que lo vuelve tan crudo como hilarante desde mi perspectiva, porque mi humor puede ser así de negro. Cuando Travis pues quiere salvar a Jodie Foster, una niña de 12 años en prostitución. Que además no quiere ser salvada, ¿no? Exacto. Para mí ese es el corazón de Taxi Driver. Para mí la mitad está en la plática que tiene Travis con Jodie Foster
cuando la invita a comer porque él la quiere salvar y pues, ella le dice que no es así de fácil y que no es así de fácil el escape ni la vida. Y se encuentra Travis con este personaje que se llama Iris, si no me recuerdo, Sí. la niña, en el que ahora el espejo va para Travis, porque la niña le dice, no sé quién está más perdido y más loco. Yo me quiero ir a una comuna en Canadá, pero tú, nadie, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué quieres darme tu dinero? Como, ¿de dónde saliste? ¿Qué clase de personaje se ha forjado? Y es padre ese encuentro. Y la otra mitad es la escena final, que además de los logros cinematográficos que entiendo son altos, porque pues no fue la construcción del departamento, sino ayer le veía en ese documentalito que está en YouTube, son Está en 15 YouTube, minutos. el cómo se hizo esa escena y hay otro de cómo se hizo todo Taxi Driver. Tuvieron que romper el techo para poder que la cámara caminara y pues hacer esta toma increíble final, reducir el color o obscurecer, perdón, las tomas, las escenas para que no se viera tanta sangre, que al final dice Scorsese que ese gesto le gustó, pero esa escena también es muy valiosa, para mí sería la otra mitad del corazón, porque deja abierta una pregunta que a la fecha pues es bueno discutirlo. ¿Qué sucede después de eso? ¿Muere Travis? ¿Sigue vivo? Y no es para quedar en sí, no, como hoy casi todo Ni para explicar el final. Sí, porque hoy casi todo el cine que propone esa clase de finales, el chiste es que la polémica genere la conversación de la industria. Claro. En ese momento no era para dejarlo abierto la interpretación, era para como explorar más al personaje o la idea de esta venganza o cacería sangrienta, que es ¿qué pasó? Lo soñó después, es como él se hubiera imaginado el mundo después de lo que a él le habría pasado. Realmente tiene un final Taxi Driver, como decía Roger Ebert, es lo que quería Scorsese y que nunca lo ha dejado claro, y eso va en el ADN, creo, de películas como Fight Club, como guiones de Nolan, en el que nos enseñan a un personaje que se divide en dos. En el caso de Travis no deja de convivir y al contrario, dialoga con él mismo a través de sus diálogos, cuestionando si es él o la ciudad que se está pudriendo, y eso lo hemos visto explotar hasta el cansancio en cine, y creo que se lo deben, bueno, Scorsese seguramente nos diría que él se lo debe a cine, al cine clásico, negro, sí. Como, o a Hitchcock, o ¿no? a Hitchcock. Se lo diría que se lo debe ahí, pero lo cierto es que de su generación para acá, pues todos volteamos a ver lo que pasó entre el 75 y el 82. Más o menos. Para contar esa clase de historias, y todos nos podemos identificar con Travis, no para agarrar un arma y salir, pero sí para decidir hasta qué punto ya es demasiado cinismo y después enfrentarnos bueno, querías ver el abismo, pues Claro. El abismo te va a voltear, porque es algo que Travis ni yo, y espero que ustedes, si no la han visto cuando la vean, te da risa por el cinismo en el que el proxeneta exhibe a la niña, a Jodie Foster, pero al mismo tiempo es, tal vez la carcajada, la cosquilla viene al pensar que es un... él preguntó por eso, ¿no? Uh-huh. Como la frase de Nietzsche, ¿no? Sí. Te quedaste viendo demasiado tiempo al abismo, pues ahí te va el regreso. Querías saber qué tan cruel está la ciudad y qué tan jodida está la vida, pues te presenta una niña de 12 años que va a complacer cualquier fantasía sexual, no importa la que quieras, por $10. Claro, ¿no? que ahí hay acabas de tocar creo que 3 puntos indispensables para entrarle a Taxi Driver, la hayan visto o no. Por un lado, efectivamente, Scorsese nunca ha querido hablar del final de Taxi Driver, más allá de lo que ha dicho en un par de documentales y de lo que está en la película, ¿no? La película acaba como acaba. De nuevo, Roger Ebert dice, pues no tiene un final, y Scorsese nos ha hecho el enorme favor de no explicarnos nada, de decirnos, pues háganle como quieran, la película es eso, y si la película está generando conversaciones, pláticas, si está sembrando dudas, si está abriendo cabezas, que lo siga haciendo. Yo no voy a dar la respuesta piedra filosofal que va a explicar todo lo que hay alrededor de Travis y de esta enorme escena, que es una mini película en sí misma, además, ¿no? Es como una película añadida al propio Taxi Driver, y de ahí surgen otras teorías que dicen, ahora que hablabas del propio Travis, que dicen que es una especie, sí, de pesadilla, de sueño, de viaje alucinatorio de este taxista excombatiente completamente desquiciado, que en realidad eso que vemos no pasa, es simplemente una proyección de su mente en los personajes que hemos visto en toda la película. Es como si él quisiera que eso pasara, pero al mismo tiempo
declarándose demasiado débil para ejecutar esos actos, porque hay que aceptar que son exagerados, ¿no? Sí. Es una secuencia en donde los actos, los movimientos, los gestos, todo lo que ocurre está completamente exagerado, como ocurre en el lenguaje de los sueños, que el lenguaje de los sueños es a final de cuentas el lenguaje del surrealismo. Entonces hay mucha gente que apoya la teoría de que eso no pasa, es una especie de epílogo en donde Travis nos dice, yo quería hacer esto, yo quería salvar a esta niña, yo quería enderezar las cosas, pero no puedo. Y como no puedo, me quedo sentado, como antes me quedaba sentado viendo en la televisión, pero ahora imaginando este final sangriento y ultraviolento. Con el paso del tiempo, creo que se vuelve más como un sueño, porque hoy la tecnología y la idea de seguridad que tenemos en ciudades como la Ciudad de México nos hace pensar que esto es imposible, que esto es una nota roja que ocurre una vez al año, cuando siempre ha sido más constante. Y creo que en ese momento no estaba tan del lado del sueño hasta que la gente empezó a hablar del final, sino lo que mostraba la pesadilla o el encierro de Travis a nivel social era que él no quería esta decadencia, luchó. La primera parte de la película, que es lo menos vendible, ¿no? En los pósters, en las portadas, pirata o no, siempre es Robert De Niro ya con este rapado y Jodie Foster, mohawk, ¿no? Y Jodie Foster al lado. Pero es mohawk, sí, ¿verdad? Sí, trae sí. un mohawk, sí. Pero muy pocas veces nos venden a este Travis que está cargando su cajita de propinas, que es, yo diría que el 80% de la película, porque es el camino del sueño, ¿no? De cómo te explico que no es un sueño, pero al mismo tiempo, al momento en el que quiero hablar profundamente con alguien, me encuentro con puros idiotas, que es algo que Travis intenta hacer con sus compañeros taxistas. Hay este personaje al que le dicen el hechicero, el mago, que es el que tiene mejor vocabulario, mejor labia, más contactos, y es de alguna manera el que dirige el grupo en la cafetería de noche o de madrugada. Y Travis en algún momento lo aleja del grupo y trata de hablar con él, pues, a este nivel al que solamente se llega después de unos tragos en una cantina o unos fumes, el que quieres platicar con un camarada y hablar de la vida y de tu visión de las cosas, como compararme de, oye, Eric, el país está destruyéndose o soy yo, y se da cuenta que son unos idiotas que están dormidos, y ahí es cuando te pones de su lado, ahí es antes de llegar al Mohawk y a las armas y a la violencia, es cuando le das la razón a un asesino, que creo que es ahí el juego en el que Scorsese desde ahí nos estaba poniendo un estilo que hasta el Lobo de Wall Street, pasando por Los Buenos Muchachos, está, que es de no estoy haciendo una alegoría ni celebrando la vida de estos personajes, solamente estoy, entre muchas cosas, enseñándoles por qué existen y que su motivación va más allá de dinero, heroísmo y ser el salvador. Son una consecuencia del entorno. Nosotros estamos fabricando esos permitiéndolos personajes y procurándolos. Que es algo, ahora que lo mencionas, bien interesante, justo a nivel generacional con todos estos directores. La historia del Padrino, digamos, en el contexto social, se explica de la misma forma como se explica Taxi Driver. Coppola cuenta la historia de un grupo de migrantes, ¿no? Y podemos entender al excombatiente como un migrante. Está en un territorio no natural para él lo natural es el combate, que tienen que sobrevivir en un país que les ha dado una lista de promesas grandísimas y que cumplen a su manera, pero cuando las cumplen se dan cuenta de que no hay nada en la cima de esa montaña, y los gángsters lo que hacen es reflejar ese falso sueño americano de si tú trabajas todos los días lo vas a conseguir. Y ellos se dan cuenta que, pues, bueno, trabajar todos los días para ellos implica a lo mejor robar el camión lleno de vodka y venderlo en otro lado, y ellos acaban construyendo su propio camino americano simplemente para demostrar que el sueño americano no existe, que ese trabajo regular, normal, tradicional, es una falacia, y que en este país, pues sí, lo que importa es pasar encima de los demás, porque los demás efectivamente son un conjunto de idiotas. Por eso la familia Corleone es lo que es. Son los más astutos, son los más hábiles, pero no son precisamente los que siguieron el camino correcto para llegar al sueño americano, que es estar en la cima. Lo siguieron desde su punto de vista, es decir, no hay un sueño americano real. Y lo mismo ocurre con Taxi Driver.
alguien que está sacado de su entorno, al cual se le da una lista de promesas que si él cumple lo van a llevar a la cima, y se da cuenta que esa lista simplemente no funciona. Él trabaja todos los días, como dices, va con su cajita de propinas, y se da cuenta que no hay ese sueño americano, no existe, que es una enorme mentira y que las calles de nuevo están llenas de suciedad. Y si nos ponemos todavía más abajo, American Graffiti acaba contando una historia muy parecida, y American Graffiti es de George Lucas. O sea, esa generación traía esta carga y este desencanto hacia el sueño americano que cada quien acabó manifestando en sus propias películas. Spielberg lo ha hecho, pero digamos de una forma más diluida. No ha hecho una película emblemática en este sentido, pero si uno revisa la propia lista de Schindler, es así como, señores, ¿qué estaba haciendo Estados Unidos mientras este hombre estaba haciendo este tipo de cosas en plena Segunda Guerra Mundial? ¿No? El Salvando al Soldado Ryan sí es una película muy emotiva y muy emocionante, pero deja ver bastantes grietas en las participaciones militaristas de Estados Unidos. Creo que sí es una preocupación generacional la que hay ahí, y por supuesto la que encontramos en Taxi Driver como la declaratoria, entre muchas otras cosas, de que el sueño americano no existe. 4 décadas después, también hablar de esta película y la polémica que podía generar su final, la sangre, el tema, pues nada más es el anecdotario, porque creo que muchos de los elementos hoy son requisitos si es que no es de superhéroes la película, ¿no? Si no vas a tener superpoderes, capas, efectos especiales, más te vale que estés hablando de el reto al gobierno. Entonces claro, haz una de Snowden, o más te vale que estés hablando de un caso oscuro, negro, sexual, con implicaciones satanistas y muy viajado. Entonces hay una serie como True Detective. Entonces eso ya está en el común denominador de la creación de películas, series, novelas, pero en el 76, esta generación de la que estamos platicando, pues lo puso en la mesa de ahí para todas las generaciones. Para la mía, que toca llegar a Taxi Driver, a Kubrick, a Lucas, a Spielberg, a los trabajos de esa época, comprando películas piratas en el Chopo, afuera de la Cineteca. ¿Quién sabe si sigue ese puesto? Ahí sigue, sí. ¿El de Joco? El del Joco, el del Panteón, ¿no? Ajá, ajá. Ahí sigue. Pues ahí comprar esto... Esta mención no fue pagada. Deberían rolarnos unos DVDs. Pero encontrarte con esos elementos ahí, si tu edad ya te lo permitía, no la de las vueltas al sol, sino la mental, descubrías esto de estos personajes que tal vez eran celebrados. A mi generación le tocó tal vez Scorsese por Departed, como que entre ahí y Los Buenos Muchachos era un personaje que estaba haciendo otras cosas. Y encontrarte a este Robert De Niro tan joven, eso es impactante suficiente como para que te motive a ver la película. Cómo ver a todas estas personas que hoy en día salen de abuelos, o Jodie Foster, que siempre va a ser encantadora, pues en un momento de sus carreras en el que pues, estaban siguiendo órdenes de un comandante que tenía un viaje bien contestatario, al mismo tiempo bien poético, y en lo más profundo pues como un apapacho, porque a pesar de toda la violencia y la sangre, ayer que volví a ver Taxi Driver lo sentí como un abrazo a los que nos sentimos en esa situación si ustedes viven en la Ciudad de México y comparten mi visión, que nada más tienen que subirse al metro un día a hora pico, en el de sí, esto se está derritiendo, esto se está destruyendo y nadie está haciendo nada. Y me acordé cuando mencionabas estas películas del reclamo de The Network, creo que es... ¿The Network? Ajá, la película donde el López Dóriga que plantea, creo que es Robert Duvall, y renuncia a seguir dando las noticias porque se vuelve loco, porque un día llega a la televisión y dice todo lo que dice nuestro gobierno es una mentira, abracen a sus hijos, y se vuelve loco, pues va en ese esquizofrenia, paranoia bien justificada de la sociedad, diciendo no, ya estuvo, esto es suficiente. Y creo que eso, desgraciadamente, hacia allá me quería llevar esta conversación. La violencia otra vez está penada en el cine. Sí. ¿No? Y en escenarios como el que tenemos en la Ciudad de México, yo, como entusiasta pues me gustaría estar viendo una serie o una película que hablara de esa crudeza aquí, porque tenemos el escenario hirviendo, ¿no? El caldo está perfecto para contarnos la historia de un taxista que, vencido por Uber, está revisando lo peor de nuestras calles, la historia de un diablero en la central que está...
ese escenario está y contar esa historia, aunque se va a llevar todas las críticas del morbo y el oportunismo, es el apapacho a la ciudad de sabemos que esto está pasando y Claro. no podemos vivir negándolo, no Claro. podemos seguir haciendo vaselina y haciendo estas películas que alegran. Que se hacen y que está bien, pero no es lo único. Sí, o sea, chido West Side Story, Sí. pero eso pues, ya había pasado hace unos años y alguien necesitaba contar pues esto, que me gustó mucho ese dato, ayer lo leía con Scorsese en entrevista. Él decidió que la mayoría de los actores fueran blancos a propósito, no como un tema discriminatorio, sino todo lo contrario, porque en el guión la sugerencia era que el proxeneta fuera negro, por ejemplo. Scorsese se le hacía con muy buen ojo que las conversaciones se iban a llevar hacia pusiste a un negro Claro. a ser el chulo Claro. de una niña que además Jodie Foster, pues, está todo mal. Entonces, con muy buena visión, dijo, yo no voy a hacer que mi película se quede en esa pinche conversación no. porque no se trata de eso. No es para eso. Tan no se hace eso que ya van 2 ceremonias de Óscares consecutivas que el tema es la raza. Entonces, el debate, la polémica del cine está más abajo del 76, ¿no? Cuando este grupo decía, no, eso no nos fijemos en eso. La historia es la soledad, El desencanto. la locura, este viaje de este personaje. El tema racial existe, pero no es lo que nos ocupa. Y hoy en día parece que no importa de qué trate tu película, El tema racial entra. el tema va a llegar y ahí se queda la conversación, desgraciadamente, del cine de Hollywood Reporter la mayoría de las veces. Pues sí. Déjame hacer la pausa rápido y venimos porque hay varios puntos a tratar. Piensa que se trata de una esfera. La pelota crece en ti y desde tu cuerpo sale al mundo, viaja, se expande. Flota sobre la banqueta y choca contra los árboles, contra los edificios, se enreda entre los rayos de las bicicletas. No es raro que la esfera reviente en el aire, entre una nada y otra nada, sin alcanzar ningún destino. Pero lo importante es que a veces toca a otros seres vivos. Los perros, los gatos y los hámsters llegan a percibirla en forma de una caricia sobre el lomo o a la altura del pecho. La esfera va y viene. Es frágil como las burbujas de jabón de los parques, de los domingos. Con frecuencia los seres humanos se niegan a ser tocados por esta estructura de libre flotación. La encuentran extraña, ajena a las piezas del rompecabezas que supuestamente debe conformar su vida adulta. Pero con suerte, al menos un par de veces en la vida, los habitantes del planeta Tierra están desprevenidos, lo suficientemente ajenos al ruido de las noticias y el destello del teléfono. Y la esfera que alguien ha enviado a flotar en dirección suya logra tocarles. Les inunda, les conmueve, les pinta el mundo de colores nunca antes vistos. Les deja saber que este planeta también es una esfera, un círculo, que no existen lados. Piensa que se trata de una esfera. Esta esfera invisible, intangible, no está a la venta. No puede empacarse, ni envolverse, ni dominarse. Cuanto se dice sobre ella es tan solo una aproximación. Otro intento fallido por sujetarla entre los dedos. La esfera, ha dicho el sabio en otro tiempo, con otras palabras, es todo lo que necesitas. Intercambios horizontales. Puentes. Puentes. Ok, ahora que estabas mencionando tantos puntos interesantes, pues sí, número uno, creo que la única persona afroamericana de la película es Barry White, ¿no? Que se oye ahí en una rola que tocan, o sea, ni siquiera lo vemos. Y todos los que están en la calle... Sí, que van pasando por ahí. Y dos, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Viendo Taxi Driver, viéndola en la distancia, sabiendo a quién le estaba hablando y por qué estaba contando esa historia, yo también creo que el menosprecio a la violencia
va a traer consecuencias, en el cine, por supuesto, va a traer consecuencias lamentables, ¿no? Están dejando de lado temas que tenemos que platicar a través de las películas, y este es un mensaje para la gente que cree que esas películas no deben de hacerse, porque mucha de este menosprecio al tema de la violencia en el cine viene, sí, por supuesto, de los ejecutivos, que lo que están buscando es meter más gente al cine, pero eso no existiría si la gente que va al cine tampoco siguiera viendo mal. O sea, la gente ve mal a la violencia de entrada por un error de concepto que a mí se me hace lamentable y súper triste, que es decir, es que el cine es entretenimiento y yo voy al cine a que me entretengan. Mi teoría es justo lo contrario. El cine sirve para hablar de temas como los que habla Taxi Driver, la guerra, ya lo dijimos, el desencanto, la soledad, tu ciudad, la ciudad, el país, el mundo, y de paso te entretiene. O sea, la última misión que tiene el cine es entretenerte. Si hablando de lo que habla, contándolo como lo quiere contar, en el caso de Taxi Driver, con esta mini película hacia el final, todo este planteamiento de la película que está hecho para esa mini película al final, tiene un desenlace tan violento y de paso te entretiene, ¿qué más puedes pedir? El cine no es irte a reír y no pensar, al revés. El cine es para llevarte a pensar de tus problemas o de los problemas de alguien más, que es incluso más interesante, los problemas de alguien más, y de paso hacerte pasar un momento diferente. Ya ni siquiera voy a decir entretenido, porque luego la gente cree también, a mí me critican mucho cuando digo, es que la película es muy divertida y la película es de terror. Hombre, o sea, si a uno le da miedo una película, también se está uno divirtiendo, no tiene uno que carcajearse para estar pasándosela bien. Sí, son como pedales de la guitarra. Claro. Hay algunos que les gusta mucho la distorsión y otros que prefieren el wah, y pues hay quien le guste combinar. Pero ¿será también, Eric, que esta generación, y específicamente Scorsese con Taxi Driver, puso de alguna manera una cuota a cambio de la violencia? Lo pienso por ahora que explicas este punto sobre el entretenimiento, que es la última parte que te entrega el cine. Pues acá estás sí pagando algunos por ver una escena violenta, sangrienta, pero al mismo tiempo con mucha poesía. Pero lo que se está equilibrando esa balanza en la película es la filmografía, ¿no? Estas tomas increíbles del taxi, ahora saber pues, los problemas que tuvieron para resolver adentro de la cabina. Es decir, nos están entregando al mismo tiempo una clase de cómo hacer una película de una ciudad con esta innovación en las tomas, con este aprecio y homenaje a cine como el de Hitchcock, y la sangre es parte de... Claro. Y yo creo que puede haber quien abuse de la sangre y entonces que alguien lo considere burdo, pero no lo podemos meter en el mismo costal, porque además pues Travis estuvo a una bala de no ser un héroe, ¿no? Que eso es algo que con la primera vez que vi Taxi Driver no entendía de la parte del candidato. También estaba muy chico, yo creo que había tenido 15, 16 años. O sea, no entiendo por qué contar toda la historia de la chica que le gusta y el candidato, pues si su verdadero rollo al final es con Iris. Pero con el paso del tiempo, verla varias veces en diferentes tonalidades y con diferentes amigos, me deja claro que ahí está un mensaje de, mira, si hubiera matado al candidato, hubiera quedado en una ambigüedad peligrosísima para la gente, porque entonces es la misma arma, el mismo tipo, el mismo día, mató a un héroe nacional, posible salvador del país, y... además se rebana a todos los demás, a ¿no? todos los que tenían atrapada a una niña inocente que según el sueño o no final, pues regresó con sus papás a alguna parte de América del Centro, de Estados Unidos, en la parte lejos de las costas. Entonces ese mensaje también es importante celebrarlo y ponerlo como es parte de... Y leía en la misma entrevista a Scorsese que uno de los casos, de las cosas que a él le causaban más gracia después de la salida de la película, es que cuando llegó a televisión le ponían un mensaje no al principio, sino al final. Al final. Ajá. Y que, la cosa curiosa, pues, ¿por qué no le pones al principio de cuidado? Esta película contiene violencia, sexo, desnudez, pues lo de siempre, ¿no? Lo que debería ser atractiva la película, pero que te dicen, lo que ahora no. ponen antes, justo. Pero acá lo ponían al final, porque como acababa de pasar esta escena de los disparos del enfrentamiento final, que independientemente de la sangre o no, es bellísima. Sí. Cómo voltea cada personaje. Cinematográficamente es un delirio. Es
Ajá, pues es de pararte a aplaudir. Mi escena favorita en todo eso es cuando sale el que cobra por el cuarto, el gordito que sale de la sombra. Sí. Es una belleza porque está saliendo literalmente de la oscuridad con la mano levantada y en un gesto que te mueres de miedo. Eso sí es de miedo porque eso lo quería decir hace rato cuando mencionabas lo de terror. Esta película, para los que vivimos en ciudades así, sabemos que ese sí es terror, porque esos personajes sí existen y los conocemos, los vemos pasar todo el día. Probablemente son los que están formados adelante o atrás de nosotros en la fila de la tarjeta del metro o en el metrobús, o el que nos ganó el taxi, son ellos, andan entre nosotros. Y, perdón, el mensaje, me estaba desviando, el mensaje que pusieron al final estaba bien raro porque no explicaba nada, decía algo como... los productores de la película le quieren recordar al público que después de una balacera es muy difícil determinar quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Los filmmakers, los productores de la película, los hacedores de la película, le quieren recordar al público que los errores también pueden ser aciertos. Una cosa así... Es una mini crítica de la película. Ajá, pero súper rara y es como, es una advertencia. Le quieres decir a las personas que... Y entiendo, o es mi lectura de esta anécdota de Scorsese, pues que era el América preocupado de chin. Este güey hizo una obra maestra, atemporal, ¿no? Como incluso los detractores, me imagino a generales o a congresistas o a gente del gobierno estadounidense que vio la película y dijo, ya valió madre porque no la voy a poder censurar, esto se va, en ese entonces probablemente no existía el viralizar, pero esto, lo que le ocurrió a una película de menos de $1 millón, muy barata, $1.5 million, recaudó tanto porque la gente la iba a ver, porque quería entender el mensaje y al final pues cada quien entendió lo que quiso, pero es imparable y pues ahora es parte del acervo nacional de Estados Unidos como un cuento que retrata una época y un personaje, pero un sentimiento que desgraciadamente no veo para cuándo Estados Unidos vaya a terminar. Sigue vivo. Y un poco para quizá redondear este mensaje que pusieron en la televisión, también después de haber visto la película varias veces en distintas circunstancias, con distintos colores y distintos amigos, he llegado a pensar incluso que es una de esas pocas películas que no tienen villanos. O sea, un poco lo que decía el propio mensaje. A veces los errores son aciertos, y muchos aciertos pues, se pueden ver como errores. En esta película, en realidad, número uno, todos son víctimas de un sistema que ellos no crearon, en el que simplemente están no viviendo, sino sobreviviendo. Y cada quien lo hace a su manera. Pero creo que si revisamos punto por punto qué personaje juega qué papel en esta historia, nos quedamos sin villanos. Travis es el personaje central, de acuerdo, pero ya vimos que es una especie de antihéroe porque no es popular, no es guapo, no es simpático, no es precisamente inteligente, pero quiere enderezar las cosas que tiene muy, muy al alcance de la mano. El personaje de Iris, pues sí, pobre, ¿no? Es una prostituta, pero ella misma está queriendo justificar su vida y sobre todo entiende más de la vida que el propio Travis, cuando Travis seguramente le triplica la edad. Y sabe que no tiene escapatoria. Sabe que no tiene escapatoria y sabe cómo tiene que hacer para sobrevivir de la mejor forma en el mundo donde está. El proxéneta, que es Harvey Keitel, no sé si lo podemos ver también como un protector o como un real explotador, que lo es, ¿no? Pero en el sistema en donde están metidos, que es el sistema en el que seguimos viviendo, ¿prefieres que una niña de 12 años se prostituya sola o esté al amparo, y estoy entrecomillando, de un vividor como este? O sea, ¿sí me explicó? Sí, que además, el matiz es demasiado amplio. No, y acomodando hacia lo que estás poniendo de que no hay villano, pues el manejador de la prostituta solo es un empleado de la administración. De alguien más, sí. O sea, alguien más pasa a pedirle el dinero a él. Sí. Y desgraciadamente siempre es un policía. Ajá. O alguien del gobierno. No, o alguien que necesita encubrir las obscenidades y brutalidades que tienen algunas personas para con otros seres humanos. Nada más para redondear lo del proxéneta. Ayer me tocó volver a ver Salón México, la película del Indio Fernández, y hay una escena, Marga López es una prostituta, ¿no? Y hay una escena en donde a ella, después de que le ha ido fatal, el dueño del Salón México le dice, oye, de todo el dinero que haces aquí,
¿En qué te lo gastas, no? ¿A quién se lo estás dando? Dime quién es el desgraciado que te quite el dinero, yo te protejo. En ese momento pensé en Harvey Keitel. Sí, no, o en Travis. O en Travis. En Robert De Niro, que Sí. también le dice, ¿cuál es la cosa? ¿Que quieres juntar dinero para irte a la comuna? Yo te lo doy. Yo te lo doy. Si es eso, yo te lo doy. Y es lo que decía en la primera parte del programa, que es mi otra escena favorita, porque la niña entiende, lo agradece, sí va a pasar, pero al mismo tiempo pues cuestiona de ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Tú estás igual de loco que yo, que es un diálogo que hasta en La broma asesina que platicamos hace poco con Sí. Julio, pues está ahí cuando se encuentran estos dos personajes que se creen opuestos, pero en realidad solo hubo un mal día, una mala experiencia, o en este caso un verano muy caluroso lleno de basura como para desatar a estos personajes que, insisto, existen, lo cual nos debe dar mucho temor, pero como un gesto positivo hacia lo que pasó con Nueva York, porque estaban Los Guerreros, estaba Un Día de Perros, estaba Taxi Driver. Un Día de Perros es buenísimo. Pues estaban todas estas situaciones horribles la policía era un motivo de burla o de miedo. O de miedo. ¿No? Loca Academia de Policía, por ahí también tenía el de pinches policías, ¿no? No Claro. sirven para nada. Claro. Son unos ridículos. ¿Qué pasó con Nueva York después? ¿No? Nueva York hoy en día pues sí tiene índices de delincuencia. ¿Qué ciudad no las tiene en el mundo? Pero ya no es ese Nueva York. No, ¿y sabes por qué? Porque el villano de la película que no vemos se hizo con el control de la ciudad. O sea, llegan los Giuliani, llega la mano dura, Exacto. llega la represión, llega la ideología del que no produce, no me sirve, y limpian, y estoy entrecomillando también Nueva York, le sacan los fantasmas, que fue lo que hicieron los cazafantasmas del 84, y la dejan como ahora, ¿no? Como un Disneylandia arquitectónico. La gente va a ver edificios porque sabe que puede voltear para arriba sin tropezarse con lo que hay abajo. Y muchos más también viajamos buscando estos escenarios Sí, de película, sí, que ya claro, nos dejaron claro. esa generación, ¿no? Sí nos dejaron estos mensajes oscuros de reflexión sobre el humano y la violencia, pero también nos dejaron algo que una agencia de viajes debería de hacer, como ven a Nueva York a conocer el edificio de la Fania Sí hay, Records, ¿eh? las quinos seguro tiene que haber, Sí, y de sí Taxi hay. Driver tiene Seguro. que haber uno, que además, si algún día lo haces, si son muy fans de la película, llévense el soundtrack. Sí. La música de Taxi Driver, que es, Bernard Herrmann hizo es la una música. maravilla, y creo que es algo que hoy mi referencia más cercana, y perdón por regresar otra vez a Nolan, No, está bien. pero sería el Guasón en el Caballero de la Noche, ¿no? Y cuando, ¿cómo se llamaba el que hizo la música? ¿El que hace todas las de Nolan? Ahorita te digo. Bueno, él describe que su intención era que el Guasón tuviera estos sonidos como con lápices a partir del primer asesinato que tiene y que fueran creciendo dependiendo de la escena, del drama, de la intensidad. Y lo que hacen en Taxi Driver es lo mismo, ¿no? Este jazz tan ingenuo, tan bonito, tan seductor, como de terminar una jornada calurosa con el saco en el hombro. ¿Hans Zimmer o James Newton Howard? No, es Hans Zimmer. En comparación con el Taxi Driver, tiene la misma construcción. Mucho se lo debe, si no es que todo, a esta idea que tuvo en Taxi Driver Schumer. ¿O cómo se llamaba el de la música? El de Taxi Driver. Bernard Herrmann. Bernard Herrmann, en el que le da a cada personaje una música, pero la intensidad del personaje de Travis es la que nos guía, que pasa de este jazz tranquilo, blusero, como de atardecer, insisto, en la ciudad, pero va De metiendo... atardecer rosa, ¿no? Sí, pero va metiendo unos golpes de tambor que junto a la palidez de De Niro, hizo increíbles gestos frente al espejo, la construcción de su armamento, pues nos van revelando al que se va volviendo loco y nos queremos volver locos con él, ¿no? Queremos salir a matar. Ya cuando nos lo presentan rapado es de aplausos si es que tienes eso en la sangre, Sí. ¿no? Porque además, insisto, es difícil, igual que a ti seguramente hay varios que están diciendo, ¿cómo dices que es gracioso? Pero yo creo que hay mucha comedia ahí, ¿no? Cómo nos presentan... Sí, hay mucho sentido del humor. ¿Cómo nos presentan al Mohawk y la sonrisa cínica de Travis ante el candidato? Es una secuencia muy graciosa y Sí. supongo que el humor lo puso ahí. Es humor negro. Sí. Sigue siendo humor. Es el mismo humor que manejaba Kubrick.
Y es el mismo humor que manejaba Alfred Hitchcock, de quien por supuesto, Scorsese... Sí, es el mismo de Kubrick, Es el claro. mismo humor de Kubrick, es el mismo humor de Hitchcock. Bernard Herrmann, ahora que lo mencionas, para tratar de cerrar ese círculo, no quería hacer la música de Taxi Driver. Por una sencilla razón que ya nos explicó Jodie Foster hace rato que nos lo contabas. Martin Scorsese no era nadie. Y Bernard Herrmann dice, bueno, ¿y este chamaco por qué quiere que yo trabaje en la película? Le dan el guión y dice, órale, me la he hecho. Ahora, dato muy importante. ¿Quién era Bernard Herrmann? El autor de la música de todas las últimas películas de Hitchcock. Las películas más importantes de la última etapa de Hitchcock, todas tienen música de Bernard Herrmann. Ahí está como... Ahí se conectan. Ahí se conecta otra vez, ahí se cierra el gancho. Y lo explica mucho. La diferencia es que más que el aporte, que es mucho, y evidentemente no soy nadie y creo que nadie cuestionaría lo que ha aportado Scorsese al cine en todo, pero fue la época lo que tal vez lo hizo a él y a su grupo de amigos brillar, y es lo que a todos nos acontece, ¿no? Ser responsables con el tiempo que nos está tocando vivir. Cada quien puede hacer la época que quiera, ¿no? Pues si quieres hacer una de samuráis, una ópera en Italia, si quieres hacer eso está bien, pero atender a tu realidad de alguna manera es una responsabilidad que siento, y con eso me gustaría llevarlo hacia el cierre, ya no está pasando. Y ya no está pasando y es necesario, no porque quiera sangre salpicándome en el cine mexicano o en las series que se producen en Latinoamérica, sí, pero cosas como Narcos, el Cartel de los Sapos en Colombia, o la misma narcocultura mexicana con este documental que está en Netflix, ustedes pueden ver, pues sí nos diría por qué nadie está, en vez de estar haciendo alegorías o documentar, ¿no?, la violencia y las armas y pues toda esta bola de cosas horribles del país, de nuestro país, porque alguien no está haciendo una película pues como El Infierno, pero no debería haber una. Debería haber más. Y más que Scorsese pues tenía que juntar un equipo y 1.3 millones de dólares y a ver cómo resuelvo poner la cámara en la defensa y junto a las placas. Pues hoy en día debería de haber un circuito de jóvenes, que estoy seguro que los hay. Ojalá haya más recursos, ojalá tengan más pero difusión. Deberían estar en los grandes cines y en las teles, o sea, debería estar ahí presente. Pues es también parte de la industria que se nos fue, o quién sabe si algún día se pueda recuperar, ¿no? Me imagino ese futuro, ojalá pronto, en el que los cineclubs pasen películas de gente alrededor de los cineclubs. Que claro. Oye, yo y mis amigos con unos iPhones hicimos nuestro tributo a Taxi Driver, que se llama Uber Driver en México. O sea, aquí está, ponla, y de ahí sacar estas historias, que son muchas, y pues tal vez sí las seguimos consumiendo, pero en el libro policíaco, sí, y que son necesarias. Cerraría mi participación con: valoré muchísimo la existencia del taxista, no porque crea que deba prevalecer ante nuevas oportunidades como Uber, Cabify, Yaxi, y no es porque quiera bajar Taxi Driver a una cosa así. Y porque nos hayan pagado la mención, tampoco está pagada. Pero el apapacho incluye eso, como la valoración de estos personajes, sí, que está al mismo nivel del carnicero, del diablero, del que pasa vendiendo sus dulces todos los días. Que es al mismo nivel en donde estamos todos, porque es parte de ese apapacho y parte del mensaje nunca explícito de Taxi Driver es: señores, dejemos de pensar que unos son más importantes que otros. Todos estamos al mismo nivel. El mundo ya no se puede entender con los que están arriba y los que están abajo. Sí, todos estamos Todos estamos debajo del sistema. O sea, los que de veras están arriba ni siquiera los vemos. No los conocemos. No los conocemos. Viven en una esquizofrenia selectiva, ¿no? En el que ellos creen que viven en un universo. Y todos estamos muy cerca de tener un verano como el de Travis. No para agarrar un arma, pero cuestiónenselo. Si no tuviéramos hoy en día los tubos de escape que son las redes sociales, ¿cuánto odio estaría creciendo más? No estoy diciendo que sea la pastilla que te lo libera, no, pero supongo que la mayoría, pensemos en 18, 28 años, ese rango de edad, que se la pasan escribiendo, o nos la pasamos escribiendo las cosas que más nos molestan, que más nos quejan, con ironía, con burla, con fotos, con gráficas. Pues en 1976 no había eso. Tenías tu arma y tu tele. Imagínense, los taxistas, madrugada en la Ciudad de México, 76. ¿Negro Durazo qué es esa época? 80. Sí, yo de esa época, finales de los 70, principios de los 80. Entre el halconazo y el salinato. 71 y el salinato, sí. Esa pinche época en la Ciudad de México,
un taxista viendo su tele siempre en domingo con un arma cargada. Sí, porque además la tele tenía 4 canales. Está cañón. Ya no tenemos eso. Ahora nuestros nuevos Travis están haciendo otro tipo de reclamos. Definitivamente espero nunca jamás con un arma y saliendo a matar tantas personas, pero saber que existen sí es un mensaje de tener cuidado y al mismo tiempo un abrazo a la ciudad de sigo sabiendo que existes y cómo existes, nada más me hago güey para sobrevivir, ¿no? Claro. O sea, volteo la mirada en el metro para no ver al que se está pasando de lanza porque quiero mantener la calma, pero todos estamos conscientes y es como aceptar que lo estamos viendo, ¿no? Como al menos para no vivir negado a la idea de que la ciudad está tan fea como Nueva York en calor y basura. Ok, estoy completamente de acuerdo. Nada más para agregar otra película a la lista de vietnames cuestionados y gobiernos cuestionados y que nos dicen que el villano está adentro y no solo está adentro, son los que están sentados en las sillas altas allá en los palacios blancos. Otra película sobre la guerra de Vietnam, otra película con Robert De Niro, un Robert De Niro muy, muy diferente. Sería como la antítesis de Travis, del 78, es de 2 años después, que se llama The Deer Hunter. En español se llamó tal cual el francotirador, le pusieron en México. Sí. Sale Robert De Niro y Christopher Walken. Sí, peliculón, ¿no? De Michael Cimino, un director muy olvidado, especialmente por las nuevas generaciones que creen que el cine es entretenimiento. Revisen a Michael Cimino, revisen The Deer Hunter y luego vean Taxi Driver. Vean las dos, no importa el orden, y creo que van a llevarse una gran experiencia cinematográfica, sociológica, para entender cómo se cuestiona los problemas reales a través del cine, entretenida, porque además son 2 películas entretenidas, y de Robert De Niro, que hace 2 papeles completamente diferentes, con 2 años de separación y un tema central, que es la injusticia ya de cualquier guerra, pero en este caso de la guerra de Vietnam. Breve comercial al chiste del sofá. A ver. Aproveche. Este puede contar como el capítulo D de nuestra combinación. Yo conocí Taxi Driver por los Simpsons. Los Simpsons son un gran índice de películas a revisar. Y sobre todo de esa generación, de Sí. lo que pasó entre el 75 y... Pues yo me iría... ¿Cuándo CT? 84, ¿no? Yo me iría... Es más, 75-85. Los Simpsons tienen en toda su genética durante las primeras 9 temporadas, sin hacer los chistes al nivel de reflexión que tenían este cine de autor. Ajá. A mi generación nos metieron la curiosidad de quién es el que dice el de me estás hablando a mí, ¿no? O el Deer Hunter, que también sale en Los Simpson parodiado. Entonces, si ustedes son fans de Los Simpson y tienen me hacen el favor de escuchar el chiste del sofá y nunca han visto Taxi Driver, es una excelente película, va a estar en el cine, no nos lo podemos perder. Sí, tienen que verla en pantalla grande, sí. Aunque les dé miedo. Sobre todo también para experimentar algo que seguramente le pasó a mucha gente. Nosotros podemos hoy en día ver la película en casa, como lo hice ayer, y venir a platicarla con amigos y tener estos diálogos que van a durar para siempre. Como decía Tarantino cuando lo invitaron a reseñar Taxi Driver en un video de 8 minutos, decía que ¿qué más se puede decir Taxi Driver y qué nos hace falta decir Taxi Driver durante el resto de la vida? Pero si la van a ver al cine, apaguen su teléfono cuando saliendo para que vivan la experiencia. Yo la vi de madrugada y pues ya no había ninguna actividad en redes sociales. Qué difícil ir a Nueva York en el 77, 78, ver Taxi Driver, salir y que no haya un canal en YouTube, una Wikipedia o un amigo con el que puedas platicarla y tratar de entender el dolor, impacto que te acabas de hacer. No tienes con quién contarlo, eres tú, tu soledad y muy probablemente tú yendo a comprar otro boleto para otra vez ver qué pasa. Sí, pues fue un tráiler que atropelló a muchos cerebros y que no se ha detenido. Exactamente, además. Por eso lo comparé con Nirvana, solamente por el momento en el que te llega, va a seguir aplastando cerebros adolescentes por el resto de los días. Afortunadamente. Sí, señor. Afortunadamente. Russo, mil gracias por haber venido a este episodio de Cine Garage dedicado a Taxi Driver. Gracias a ti por invitarme y saludo a todo el público de Cine Garage. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos.
puentes.me.